Una mujer gritaba mientras caía por el acantilado, con un bebé atado a su pecho, y los hombres que la empujaron ya se alejaban riendo, convencidos de que la tierra había devorado su secreto para siempre. Antes de continuar con esta historia de supervivencia y redención, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos escuchas. Si esta historia te atrapa, regálanos un like y suscríbete para más relatos que tocan el alma. Ahora sí, adentrémonos en el desierto. El sol moría sobre las rocas rojas cuando Takoda vio la nube de polvo. 3 jinetes galopaban hacia el borde del cañón, persiguiendo algo, o a alguien. Él estaba cazando venado a media milla de distancia, oculto entre los mezquites retorcidos que crecían aferrados a la tierra árida, y su primera reacción fue la de siempre. No era su problema. Llevaba 5 años viviendo solo en estas tierras desoladas, lejos de su tribu, lejos de todo lo que alguna vez llamó hogar. 5 años desde que enterró a su esposa y a su hijo, en una tumba poco profunda, bajo un cielo que no escuchó sus gritos. 5 años aprendiendo que el silencio dolía menos que los recuerdos, que la soledad era más segura que el amor, que cerrar el corazón era la única forma de no volver a sentirlo destrozarse. Pero entonces escuchó el grito. No fue un grito de sorpresa ni de advertencia. Fue el sonido crudo de alguien que sabe que va a morir, que ha aceptado su destino pero aún así pelea contra él, con cada fibra de su ser, agudo, desesperado, cortado brutalmente por el viento que barría el cañón. Y después, mezclado con el eco de ese grito femenino, el llanto estridente de un bebé. Un llanto que atravesó el desierto, atravesó las defensas de Takoda, atravesó 5 años de aislamiento voluntario. Takoda cerró los ojos con fuerza, apretando los dientes. No es tu problema, no es tu guerra. Déjalos ir. Sigue cazando, sigue sobreviviendo, sigue olvidando. Los jinetes se detuvieron al borde del acantilado, sus caballos resoplando y pateando la tierra suelta. Desde su posición elevada entre las rocas, Takoda podía ver sus siluetas recortadas contra el cielo anaranjado del atardecer. Miraron hacia abajo, hacia el abismo que había tragado lo que fuera que perseguían. Intercambiaron palabras que el viento se llevó antes de que llegaran a los oídos de Takoda, pero sus gestos hablaban claramente. Satisfacción, alivio, la tranquilidad de hombres que acaban de resolver un problema eliminándolo permanentemente. Uno de ellos, el más grande, con un sombrero negro de ala ancha que proyectaba su rostro en sombras, se inclinó sobre su montura y escupió hacia el vacío. Los otros 2 rieron, un sonido áspero y feo que no tenía nada de alegría y todo de crueldad. Dieron media vuelta sin prisa, sin mirar atrás, sin la más mínima preocupación por lo que habían hecho. Sus caballos levantaron polvo mientras se alejaban hacia el este, hacia donde el sol moribundo teñía el horizonte de Minmemesis sangre. Takoda esperó. Contó sus respiraciones, una técnica que su abuelo le había enseñado décadas atrás para mantener la calma en la cacería. 1, 2, 3. Esperó hasta que el polvo se asentó completamente. 4, 5, 6. Esperó hasta que los jinetes fueron solo puntos distantes en el horizonte. 7, 8, 9. Esperó hasta que el silencio regresó al cañón, pesado como piedra, denso como el miedo. El venado que había estado rastreando durante toda la tarde ya no importaba. Su estómago gruñó, recordándole que no había comido bien en 2 días, pero eso tampoco importaba. Guardó su arco con movimientos automáticos, verificó que su cuchillo estuviera bien sujeto a su cinturón, tomó su rifle viejo, el que había quitado de las manos muertas de un buscador de oro años atrás, y comenzó a caminar hacia el acantilado. Cada paso le gritaba que se detuviera. Cada instinto de supervivencia que había cultivado cuidadosamente durante 5 años le advertía que se alejara, que no se involucrara, que protegiera la paz frágil que había construido sobre las ruinas de su vida anterior. Pero sus pies seguían moviéndose, llevándolo hacia el borde, hacia el grito que aún resonaba en sus oídos, hacia el llanto de un bebé que sonaba demasiado parecido al de su propio hijo. Cuando llegó al borde del acantilado, el sol ya había desaparecido casi por completo. La luz restante era ese tono violeta profundo que precede a la oscuridad total, cuando el mundo entero parece contener la respiración. Takoda se asomó con cuidado.
sus ojos entrenados escaneando la pared de roca que descendía casi verticalmente hacia el lecho seco del arroyo, muy abajo. El descenso era traicionero. Rocas sueltas que esperaban la más mínima presión para desprenderse y caer. Arbustos espinosos aferrados desesperadamente a las grietas, sus raíces expuestas por la erosión constante. Salientes engañosos que parecían sólidos pero que se desmoronarían bajo el peso de un hombre. Takoda conocía este lugar mejor que nadie. Lo había cruzado cientos de veces. Lo había estudiado durante incontables amaneceres y atardeceres. Sabía dónde pisar, dónde agarrarse, dónde confiar en la roca y dónde dudar de ella. Comenzó el descenso sin pensarlo más, porque pensar significaba dudar, y dudar en esta pared significaba morir. Sus dedos encontraron grietas familiares. Sus pies buscaron salientes que había usado antes. Bajó despacio, con la respiración controlada, ignorando el sudor que le quemaba los ojos a pesar del frío que comenzaba a instalarse con la noche. El rifle golpeaba contra su espalda con cada movimiento, recordándole su peso, su presencia, su promesa de violencia si era necesaria. A mitad de camino la encontró. Estaba colgando de una raíz gruesa que sobresalía de la roca como un brazo artrítico, aferrada a ella con una mano mientras la otra protegía algo contra su pecho. Inconsciente, con el rostro cubierto de sangre seca y tierra, el cabello enredado con espinas y pequeñas piedras. Su ropa estaba destrozada, no solo por la caída sino por algo anterior, algo peor. Tenía cortes profundos en los brazos, moretones oscuros que florecían en su cuello como flores venenosas, y su respiración era superficial, irregular, la respiración de alguien que pelea por cada inhalación. Pero no estaba sola. Atado a su pecho con tiras de tela rasgada, tela que alguna vez había sido un vestido o una camisa, ahora convertida en arnés improvisado. Un bebé lloraba con una fuerza que contradecía su tamaño diminuto. No podía tener más de 6 o 7 meses. Estaba rojo de tanto gritar, su pequeño rostro contorsionado en una máscara de terror y confusión, pero vivo, definitivamente vivo. Takoda se acercó con extremo cuidado, probando cada apoyo antes de transferir su peso completamente. La raíz que sostenía a la mujer crujió bajo su presión combinada, un sonido seco y ominoso que le heló la sangre. Fibras de madera se partieron visiblemente. No aguantaría mucho más, quizás minutos, quizás solo segundos. «Oye», dijo en voz baja, en apache primero, las palabras de su infancia fluyendo naturalmente. «Despierta, necesito que despiertes». Nada, ni un parpadeo, ni un gemido. Probó en inglés, con el acento que nunca había podido eliminar completamente. «Oye, mujer, si puedes escucharme, abre los ojos. Necesito saber que estás viva». Todavía nada. El bebé gritó más fuerte, como si lo entendiera todo, como si supiera que su madre pendía de un hilo literal y figurativo, como si pudiera sentir que la muerte los rondaba con paciencia infinita. Takoda evaluó la situación con la rapidez que solo da la experiencia en situaciones de vida o muerte. Si la raíz cedía ahora, ambos caerían otros 30 pies hasta el lecho rocoso del arroyo. La mujer moriría instantáneamente. El bebé probablemente también, a pesar de estar protegido por el cuerpo de su madre. Si intentaba subirla inconsciente sin preparación, el peso combinado podría hacerlo resbalar a él también, llevando a los 3 al vacío. No había tiempo para subir por ayuda. No había ayuda que buscar de todas formas, no en 50 millas a la redonda. No había elección real, solo acción. Se quitó el rifle de la espalda con movimientos cuidadosos, asegurándolo en una grieta donde no se caería, pero donde podría recuperarlo después. Luego se posicionó justo debajo de la mujer, sus pies firmemente plantados en un saliente que sabía, esperaba, rogaba, que aguantaría. Alcanzó al bebé primero. Era lo lógico. Era lo más liviano. Era lo que podía salvar con certeza. Desató las telas con una mano mientras se sostenía firmemente con la otra, sus dedos trabajando rápido pero sin pánico. El nudo estaba apretado, apretado por el peso y la desesperación, pero finalmente cedió. Tomó al bebé con cuidado extremo, sintiendo lo frágil que era, lo vulnerable, lo completamente dependiente de las decisiones de un extraño en un acantilado. El niño dejó de llorar un instante, sus ojos enormes y oscuros mirando directamente a Takoda. En esa mirada había algo antiguo,
algo que entendía más de lo que debería a su edad. Miedo, sí, pero también una especie de reconocimiento, como si supiera que este hombre rudo, este guerrero solitario, era su única oportunidad. «Ya pasó, pequeño», murmuró Takoda, aunque no creía sus propias palabras. Nada había pasado todavía. Todo estaba apenas comenzando. Ató al bebé contra su propio pecho usando las mismas telas, ajustándolas firmemente pero sin apretar demasiado. El niño se quedó quieto, como si entendiera instintivamente que debía cooperar, que debía ser pequeño e invisible y silencioso para sobrevivir. Entonces Takoda tomó a la mujer. Era delgada, demasiado delgada, los huesos visibles bajo la piel como si no hubiera comido bien en meses, pero incluso en su estado demacrado, era peso adicional, peso peligroso en esta posición precaria. Takoda la rodeó con un brazo, apretándola contra su costado, sintiendo cómo su respiración irregular hacía que su pecho subiera y bajara contra él. La raíz crujió otra vez, más fuerte esta vez. No había más tiempo. Comenzó a subir. Cada movimiento era una apuesta contra la gravedad, contra la física, contra el destino. Su mano izquierda buscaba agarres mientras su brazo derecho sostenía a la mujer. El bebé estaba apretado entre ambos, un pequeño bulto de vida que no hacía ruido, que casi no pesaba pero que cambiaba completamente el centro de gravedad de Takoda. Una roca se movió bajo su pie. Su corazón se detuvo por un instante interminable mientras su cuerpo se balanceaba sobre el vacío. Pero su mano encontró un agarre firme. Sus músculos se tensaron y logró estabilizarse. Respiró una vez, profundo, y continuó. Sus brazos temblaban por el esfuerzo. El sudor le corría por la frente, mezclándose con tierra y picándole los ojos. Cada metro ganado parecía imposible. Cada segundo que pasaba sentía que sus dedos iban a fallar, que sus brazos iban a rendirse, que los tres iban a caer juntos en una masa de carne y huesos rotos, pero no cayeron. Siguió subiendo, centímetro a centímetro, negándose a mirar abajo, negándose a pensar en lo que pasaría si fallaba, negándose a aceptar cualquier resultado que no fuera llegar a la cima con ambos vivos. El bebé emitió un pequeño sonido, casi como un suspiro, y se acurrucó más contra el pecho de Takoda. Era como si supiera que debía ayudar siendo liviano, siendo invisible, siendo lo más parecido a nada que pudiera ser. La mujer tosió débilmente, escupiendo sangre y polvo, pero no despertó. Su cabeza colgaba hacia un lado, su cabello oscuro cayendo como una cortina sobre su rostro destrozado. Takoda no se permitió pensar en quién era ella. No se permitió imaginar su historia, su dolor, las razones por las que tres hombres habían decidido que era más fácil arrojarla por un acantilado que dejarla vivir. Esas preguntas podían esperar. La supervivencia no. Cuando finalmente su mano alcanzó el borde superior del acantilado y se aferró a tierra firme, casi no podía creerlo. Se impulsó hacia arriba con las últimas reservas de fuerza que le quedaban, rodando sobre tierra sólida con la mujer todavía pegada a su costado y el bebé protegido entre ambos. Se quedó ahí tendido por un momento infinito, respirando como si hubiera corrido millas sin detenerse, sintiendo cómo su corazón golpeaba salvajemente contra sus costillas. El cielo sobre él era casi completamente negro ya, con las primeras estrellas comenzando a aparecer como agujeros de luz en una tela oscura. Lo habían logrado. Los tres estaban arriba. Los tres estaban vivos. Pero mientras yacía ahí, recuperando el aliento, Takoda supo con certeza absoluta que su vida acababa de cambiar de formas que no podía predecir todavía. Había roto su promesa de no involucrarse. Había dejado que la necesidad de otro ser humano penetrara las paredes que había construido tan cuidadosamente alrededor de su corazón. Y ahora, mirando el cielo oscurecido con una mujer moribunda a su lado y un bebé contra su pecho, no había vuelta atrás. El bebé rompió el silencio con un llanto renovado, hambriento y asustado, y completamente dependiente de decisiones que no había tomado. «Lo sé, pequeño», susurró Takoda, su voz ronca por el esfuerzo. «Lo sé, pero ahora tenemos que movernos. Ellos podrían regresar. Porque esos hombres, esos jinetes que habían arrojado a esta mujer como si fuera basura, no eran el tipo de hombres que dejaban cabos sueltos. No eran el tipo de hombres que asumían que el trabajo estaba hecho sin verificar. Y cuando el sol saliera mañana
y pudieran ver claramente el fondo del cañón. Cuando bajaran para confirmar que el cuerpo estaba donde debía estar, descubrirían que no había ningún cuerpo. Y entonces vendrían a buscar. Takoda se obligó a ponerse de pie, ignorando cómo sus piernas protestaban. Miró hacia el horizonte oscuro donde los jinetes habían desaparecido. No había luces, no había señales de campamento cercano, pero eso no significaba nada. Podían estar a 1 milla o a 10. Podían regresar en 1 hora o en un día. No importaba. Lo que importaba era moverse ahora, mientras todavía había tiempo. Se agachó junto a la mujer. En la luz menguante, pudo ver mejor sus heridas. Los cortes en sus brazos eran profundos, algunos todavía sangrando lentamente. Los moretones en su cuello tenían la forma distintiva de dedos, de manos que habían apretado con intención de matar. Su rostro estaba hinchado, con un ojo completamente cerrado y el labio partido en 2 lugares. Pero estaba respirando. Eso era lo que importaba. Takoda desató al bebé de su pecho con cuidado, lo envolvió mejor en las telas rasgadas y lo colocó suavemente en el suelo por un momento. Luego levantó a la mujer, cargándola sobre sus hombros en la postura tradicional de cazador con una presa. Era irrespetuoso, poco digno, pero era eficiente, y la eficiencia era lo que los mantendría vivos. Recogió al bebé otra vez, sosteniéndolo firmemente contra su pecho con un brazo mientras usaba el otro para equilibrarse. Su refugio estaba a 2 millas hacia el norte, oculto en un cañón secundario que muy pocos conocían. Si se movían rápido, si la suerte los acompañaba, llegarían antes de que la oscuridad fuera total. Comenzó a caminar, cada paso medido y deliberado, cargando el peso de 2 vidas que no había buscado, pero que ahora eran su responsabilidad. El viento nocturno comenzó a soplar, trayendo el frío característico del desierto después del anochecer. El bebé se estremeció en sus brazos, y Takoda lo acercó más a su cuerpo, compartiendo su calor. «Aguanta, pequeño», murmuró. «Solo un poco más». La mujer tosió débilmente otra vez, un sonido húmedo y doloroso que no presagiaba nada bueno. Pero seguía viva, seguía peleando, aunque estuviera inconsciente. Takoda aceleró el paso tanto como pudo sin arriesgar una caída. El terreno era traicionero incluso de día, y en la oscuridad creciente, cada piedra suelta era una amenaza potencial. Pero conocía este camino. Lo había caminado tantas veces que sus pies encontraban el sendero casi por instinto. Mientras caminaba, su mente trabajaba en los problemas prácticos que vendrían. La mujer necesitaría atención médica, más de la que él podía proporcionar con sus conocimientos limitados de hierbas y vendajes. El bebé necesitaría comida, y Takoda no tenía ni idea de qué comían los bebés o cómo alimentarlos. Ambos necesitarían protección, no solo de los elementos, sino de los hombres que vendrían a buscarlos. Y Takoda tendría que decidir cuánto estaba dispuesto a arriesgar por 2 extraños que habían caído literalmente en su vida. La luna comenzó a elevarse, una media luna delgada que proporcionaba apenas suficiente luz para ver el camino. Takoda agradeció incluso esa pequeña ayuda, murmurando una oración breve en apache, palabras que no había pronunciado en años. El bebé finalmente se quedó dormido, agotado por el terror y el llanto. Su pequeño cuerpo se relajó contra el pecho de Takoda, confiando completamente en este extraño que lo sostenía. Esa confianza hizo algo extraño en el corazón de Takoda. Lo quebró un poco, en lugares que había pensado que estaban demasiado cicatrizados para volver a romperse. Apretó el paso, empujándose más allá del cansancio, más allá del dolor en sus músculos sobrecargados. Cuando finalmente divisó la entrada de su refugio, oculta entre las sombras de rocas grandes, sintió un alivio tan intenso que casi lo mareó. Habían llegado. Los 3 habían sobrevivido las primeras horas, pero mientras entraba cuidadosamente en la cueva poco profunda que había sido su hogar durante 5 años, Takoda sabía que lo más difícil apenas estaba comenzando, porque salvar una vida en un acantilado era una cosa. Mantenerla viva cuando los demonios venían a reclamarla era algo completamente diferente. Dentro de la cueva, Takoda trabajó con eficiencia nacida de años de práctica solitaria. Depositó a la mujer con cuidado sobre una pila de pieles de venado que servían como su cama, colocando al bebé dormido junto a ella. Encendió fuego rápidamente, usando sílex y yesca seca que siempre mantenía preparados. Las llamas cobraron vida,
arrojando sombras danzantes en las paredes de roca. La luz del fuego reveló más de lo que Takoda había querido ver. La mujer estaba en peor estado de lo que había pensado. Además de los cortes y moretones visibles, había señales de violencia más antigua, marcas de cuerdas en sus muñecas, tan profundas que habían dejado cicatrices, quemaduras pequeñas en sus brazos que parecían hechas con cigarros, y algo en la forma en que su cuerpo estaba tenso, incluso inconsciente, como si se protegiera de golpes que ya no venían. Hablaba de meses o quizás años de abuso sistemático. Takoda apretó la mandíbula, sintiendo una furia antigua despertar en su pecho. Conocía ese tipo de marcas. Había visto cosas similares antes, en mujeres de su tribu que habían sido capturadas por tratantes, en cuerpos encontrados cerca de campamentos mineros donde los hombres decidían que las leyes no aplicaban. Pero la furia no ayudaría ahora. Solo la acción práctica lo haría. Calentó agua en su única olla de metal, añadiendo hierbas que había recolectado. Salvia para limpiar heridas, corteza de sauce para el dolor, raíz de consuelda para promover la sanación. Mientras el agua hervía, examinó al bebé más de cerca. Era un niño, descubrió. Sucio, asustado, probablemente hambriento, pero milagrosamente sin heridas serias. Algunos moretones pequeños, raspones superficiales, nada que no sanaría. Pero sus ojos, cuando los abrió brevemente antes de volver a dormirse, tenían esa mirada antigua que Takoda había notado antes. Este bebé había visto cosas, había experimentado terror. Y algo en Takoda supo que incluso si el niño no recordaría conscientemente estos primeros meses de vida, el trauma quedaría impreso en algún lugar profundo de su ser. Envolvió al bebé en una piel limpia y suave, acercándolo al fuego para mantenerlo caliente. Luego volvió su atención a la mujer. Limpió sus heridas con agua caliente y un paño limpio, trabajando con cuidado de no causar más dolor del necesario. La mujer gimió varias veces durante el proceso, pero no despertó completamente. Eso era probablemente lo mejor. El dolor vendría después, cuando tuviera que enfrentarlo conscientemente. Aplicó la pasta de hierbas en los cortes más profundos, vendándolos con tiras de tela limpia que había guardado para emergencias. Sus manos, acostumbradas a despellejar venados y tallar madera, eran sorprendentemente gentiles mientras trabajaban. Cuando terminó, se sentó atrás, mirando a la mujer a la luz del fuego. Era joven, se dio cuenta. Probablemente no más de 25 años, aunque el sufrimiento la había envejecido prematuramente. Tenía rasgos delicados bajo los moretones, cabello oscuro que probablemente era hermoso cuando estaba limpio, y manos pequeñas que mostraban callos de trabajo duro. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? ¿Qué había hecho para merecer ser arrojada por un acantilado? No. Takoda se corrigió a sí mismo. Nadie merecía eso, sin importar qué hubiera hecho o dejado de hacer. El bebé se movió en su sueño, haciendo pequeños sonidos de angustia. Takoda lo tomó suavemente, meciéndolo de la forma en que recordaba haber mecido a su propio hijo hacía tanto tiempo. El movimiento era familiar, dolorosamente familiar, y por un momento, Takoda cerró los ojos contra el dolor agudo de la memoria. Su hijo había tenido casi la misma edad que este bebé cuando murió. 5 meses y 11 días. Takoda había contado cada uno de esos días como tesoros, sin saber que eran limitados, que se acabarían demasiado pronto. El bebé se calmó bajo el movimiento de mecido, hundiéndose más profundo en el sueño. Takoda lo mantuvo cerca por un momento más, permitiéndose el lujo peligroso de sentir, de recordar, de imaginar lo que podría haber sido si su propia familia hubiera vivido. Luego, con cuidado, colocó al bebé de vuelta junto a su madre. Takoda se movió hacia la entrada de la cueva, mirando la noche oscura afuera. El viento había aumentado, trayendo el olor a tierra seca y salvia. En algún lugar lejano, un coyote aulló. Otro respondió. Los sonidos del desierto nocturno, familiares y reconfortantes en su constancia. Pero esta noche, esos sonidos también traían advertencia, porque si él podía escuchar a los coyotes, otros también podían. Y si esos hombres regresaban, si traían perros o rastreadores expertos, el aullido de los coyotes sería lo último de sus preocupaciones. Takoda verificó su rifle, contando las balas. 12 quedaban. Tenía más escondidas en varios lugares alrededor del refugio, junto con trampas, su arco, cuchillos. No era un arsenal grande,
pero sabía usarlo bien. La pregunta era, ¿tendría que usarlo? Volvió al fuego. Se sentó con la espalda contra la pared de roca, con el rifle al alcance de la mano. No dormiría esta noche. No podía arriesgarse. Alguien tenía que vigilar, y solo había una persona capaz de hacerlo. Las horas pasaron lentamente. El fuego crepitaba, necesitando alimentación ocasional. El bebé dormía inquieto, moviendo pequeños puños en el aire como si peleara con demonios invisibles. La mujer respiraba, irregular pero constante, y Takoda observaba, esperaba, recordaba cosas que había tratado de olvidar. Recordaba el día que conoció a su esposa, en un mercado tribal, cuando ella era apenas una niña de 16 años con ojos que parecían ver directamente en su alma. Recordaba su boda, simple pero llena de alegría, bajo un cielo tan azul que dolía mirarlo. Recordaba el nacimiento de su hijo, cómo había sostenido esa vida nueva y minúscula, y había llorado de pura felicidad abrumadora. Y recordaba el día que regresó de la cacería para encontrar su campamento destruido, su familia masacrada, su vida destrozada tan completamente que había considerado seriamente unirse a ellos en la muerte. No lo había hecho, obviamente. En cambio, había perseguido a los hombres responsables, y cuando los encontró, bueno, había cosas que un hombre no podía hacer y seguir siendo completamente humano después. Pero Takoda las había hecho de todas formas, porque la justicia merecía ese precio. Después, había vagado, meses de simplemente caminar sin dirección, sin propósito, esperando que la tierra o el hambre o algún depredador lo tomaran y terminaran lo que debería haber terminado el día que perdió todo. Pero no había muerto. El cuerpo era terco, se aferraba a la vida incluso cuando el espíritu la había abandonado. Eventualmente, había encontrado este lugar, este cañón olvidado, y había decidido que si tenía que seguir viviendo, al menos lo haría en sus propios términos, lejos de todos, lejos de todo lo que pudiera perder otra vez. Durante 5 años, ese plan había funcionado. Hasta hoy, hasta que una mujer cayó por un acantilado y él, por razones que todavía no entendía completamente, decidió que no podía dejarla morir. El bebé lloró súbitamente, un llanto agudo que rompió el silencio de la noche. Takoda se movió rápidamente, tomándolo antes de que el sonido pudiera viajar demasiado lejos. El niño estaba caliente, su pequeño rostro arrugado en angustia. «Shh, pequeño», murmuró Takoda meciéndolo. «Sé que tienes hambre, sé que quieres a tu madre, pero necesitas ser silencioso. Necesitas ayudarme a mantenerte a salvo». Como si entendiera, el bebé redujo su llanto a gemidos suaves. Pero claramente necesitaba algo que Takoda no podía proporcionar. Necesitaba leche, necesitaba a su madre. Takoda miró a la mujer inconsciente. ¿Cuánto tiempo más estaría así? ¿Horas? ¿Días? ¿Y qué haría con el bebé mientras tanto? Había una cabra salvaje que a veces visitaba un manantial cercano. Si podía atraparla, ordeñarla, pero eso significaría dejar a la mujer y al bebé solos, desprotegidos. Y la cabra era astuta, esquiva. Podría tomar horas encontrarla. No había buenas opciones. El bebé lloró más fuerte, su pequeño cuerpo tensándose con hambre y miedo. Y entonces, como respuesta a sus llantos, la mujer se movió. Fue solo un pequeño movimiento al principio, sus dedos contrayéndose, su cabeza girando ligeramente. Luego sus labios se movieron, formando palabras inaudibles. Finalmente, con obvio esfuerzo tremendo, abrió sus ojos, o intentó abrirlos. El ojo derecho todavía estaba demasiado hinchado, pero el izquierdo se abrió apenas una rendija, enfocando lentamente en Takoda, en el bebé en sus brazos, en el fuego, en el techo de roca sobre ellos. Confusión cruzó su rostro, luego miedo, luego, cuando vio al bebé, pánico absoluto. Intentó sentarse, gritando de dolor mientras sus heridas protestaban. Intentó alcanzar al niño, sus brazos extendidos, sus manos temblando violentamente. «Déjalo, déjamelo, por favor, mi bebé». Su voz era apenas un susurro ronco, destrozada quizás por gritar, quizás por algo peor. Pero la desesperación en ella era clara. Takoda se acercó despacio, moviéndose de forma no amenazante, permitiéndole verlo claramente en la luz del fuego. «Está a salvo.
dijo con voz calmada, firme. Ambos están a salvo. No voy a hacerles daño. Ella no le creyó. ¿Cómo podría? Los hombres habían sido la fuente de todo su sufrimiento. Estaba escrito en cada marca en su cuerpo. ¿Por qué este sería diferente? Intentó alejarse, arrastrándose hacia atrás a pesar del dolor obvio que le causaba moverse. Levantó un brazo para protegerse la cabeza, un gesto tan practicado que era claramente automático. No, por favor, no otra vez, ya no más. Takoda sintió su corazón comprimirse. Conocía ese tipo de miedo. Lo había visto antes, en los ojos de personas que habían sido quebradas tan completamente que esperaban violencia en cada interacción. Se detuvo inmediatamente, dándole espacio. Colocó al bebé suavemente en el suelo entre ellos, lo suficientemente cerca para que ella pudiera verlo claramente, pero no tan cerca como para parecerse a un rehén. «No voy a tocarte», dijo Takoda, manteniéndose completamente quieto. «No voy a acercarme. Tu hijo está ahí. Puedes tomarlo. Nadie te lo va a quitar». Ella miró al bebé, luego a Takoda, luego al bebé otra vez. Sus ojos, su ojo funcional, mostraban la batalla interna que peleaba. ¿Podía confiar? ¿Se atrevía a confiar? El bebé lloró otra vez, sus pequeños brazos agitándose, buscando a su madre. Eso decidió la cuestión. La mujer se arrastró hacia adelante, ignorando cómo sus heridas se abrieron otra vez, dejando manchas rojas en las vendas. Alcanzó a su hijo con manos temblorosas, lo levantó, lo apretó contra su pecho con una fuerza que parecía imposible dado su estado. Y entonces lloró. No fueron lágrimas silenciosas. Fueron sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Años de dolor y miedo y desesperación saliendo en oleadas. El bebé, en lugar de asustarse, pareció calmarse, como si reconociera que mientras estuviera en los brazos de su madre, todo estaría bien. Takoda observó en silencio, dándole privacidad en su dolor tanto como era posible en el espacio pequeño de la cueva. No intentó consolarla con palabras vacías. No intentó detener sus lágrimas. Sabía por experiencia que a veces llorar era lo único que mantenía a una persona cuerda. Pasaron largos minutos antes de que ella pudiera hablar otra vez. Cuando lo hizo, su voz era apenas audible. «¿Dónde estoy?» «A salvo», respondió Takoda simplemente. «¿Quién eres?» «Alguien que te encontró. Alguien que bajó cuando caíste». Ella procesó esto lentamente, mirando alrededor de la cueva, notando las vendas en sus brazos, el fuego, la evidencia de que alguien la había cuidado. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué me salvaste?» Era una buena pregunta. Takoda todavía no estaba seguro de tener una buena respuesta. «Porque estabas cayendo», dijo, «y escuché al bebé llorar, y no pude no hacerlo». Ella lo estudió con su ojo bueno, tratando de leer sus intenciones en su rostro marcado por el sol y las cicatrices. «Los hombres, ellos, se fueron». Takoda la interrumpió suavemente. «Te arrojaron y se fueron. Piensan que estás muerta. Pero volverán». Su voz se llenó de pánico otra vez. «Garrett volverá. Él siempre lo hace. Él nunca deja que nadie se vaya». Él comenzó a hiperventilarse, abrazando al bebé tan fuerte que el niño gimió en protesta. «Oye». Takoda habló más firmemente, tratando de anclarla. «Mírame, mírame». Ella lo hizo, su respiración todavía acelerada. «Si vienen los enfrentaremos, pero ahora mismo están lejos. Ahora mismo están convencidos de que el trabajo está hecho. Eso nos da tiempo». «¿Tiempo para qué?» «Para que sanes, para que recuperes fuerzas, para decidir qué sigue». «¿Qué sigue?», repitió ella, y había algo casi como risa histérica en su voz. «Nada sigue. Nunca hay un después. Solo hay sobrevivir hasta el próximo horror». Takoda reconoció esa oscuridad. La había llevado dentro de sí mismo durante años. «Lo sé», dijo simplemente. «Pero a veces, contra todo pronóstico, hay un después. A veces sobrevivimos. Y a veces, muy raramente, encontramos algo mejor del otro lado». Ella no respondió. Solo sostuvo a su bebé y miró al fuego con ojos vacíos. Después de un largo silencio, Takoda habló otra vez. «El bebé necesita comer. ¿Puedes amamantarlo?» Ella asintió lentamente, como si acabara de recordar que su hijo necesitaba algo más que solo ser sostenido. Con movimientos torpes por el dolor,
Ajustó su ropa destrozada y acercó al bebé a su pecho. El niño se prendió inmediatamente, mamando con la desesperación de alguien que no ha comido en demasiado tiempo. La mujer cerró su ojo bueno, lágrimas deslizándose por sus mejillas, mientras su hijo finalmente recibía lo que necesitaba. Takoda se alejó, dándoles tanta privacidad como podía. Avivó el fuego, preparó té de hierbas que ayudaría con el dolor y promovería la sanación. Cuando estuvo listo, lo colocó cerca de la mujer, al alcance de su mano. «Bebe esto cuando termines», dijo. «Te ayudará». Ella asintió pero no habló. Toda su atención estaba en su hijo, en asegurarse de que comiera, de que estuviera bien. Takoda volvió a su posición cerca de la entrada, retomando su vigilancia. El cielo afuera comenzaba a mostrar las primeras señales de amanecer, ese tono gris que precede al azul. Habían sobrevivido la primera noche, pero Takoda sabía que las noches venideras serían más difíciles, porque ahora los hombres que habían arrojado a esta mujer eventualmente verificarían su trabajo. Y cuando descubrieran que había fallado, cuando descubrieran que ella todavía vivía, vendrían con toda su furia y su violencia. Y Takoda tendría que decidir cuánto estaba dispuesto a sacrificar para proteger a dos extraños que de alguna manera, en el espacio de una sola noche, habían comenzado a importarle. El bebé terminó de comer y se durmió en los brazos de su madre. Ella bebió el té que Takoda había preparado, haciendo muecas por el sabor amargo pero terminándolo de todas formas. «Gracias», susurró finalmente. Takoda asintió, sin voltear desde su puesto de vigilancia. «Descansa», dijo. «Mañana, hoy, será otro día difícil. ¿Y tú? ¿Cuándo descansas?» «Yo no duermo». No era completamente cierto, pero era lo suficientemente verdadero. El sueño había sido su enemigo durante años, trayendo sueños de cosas que no podía cambiar, mostrándole rostros de personas que no podía salvar. Mejor permanecer despierto, mejor vigilar, mejor proteger lo que todavía podía proteger. La mujer pareció entender. No insistió. Simplemente se acurrucó alrededor de su bebé, cubriéndose con las pieles que Takoda había provisto, y cerró su ojo. Pero Takoda podía ver por su respiración que ella tampoco dormía realmente. Solo descansaba, medio despierta, lista para pelear o huir al primer signo de peligro. Eran dos almas rotas, pensó Takoda. Dos sobrevivientes sentados en la oscuridad, protegiendo una vida inocente que dependía completamente de ellos. No era el tipo de familia que había imaginado alguna vez. Pero quizás, solo quizás, era la familia que ambos necesitaban. El sol comenzó a elevarse, pintando el cielo de rosas y naranjas. Un nuevo día, una nueva oportunidad, o una nueva amenaza. Solo el tiempo diría cuál. El primer día completo pasó en una especie de danza cautelosa. La mujer, que finalmente había susurrado que su nombre era Sara, alternaba entre períodos de sueño agitado y momentos de vigilancia intensa, donde sus ojos escaneaban constantemente la entrada de la cueva, esperando que en cualquier momento los hombres de su pesadilla aparecieran. Takoda respetó su silencio, su necesidad de espacio, su miedo evidente. No hizo preguntas sobre lo que había pasado, sobre quién era Garrett, sobre por qué había sido arrojada por un acantilado. Esas historias vendrían cuando ella estuviera lista, si es que alguna vez lo estaba. En cambio, se enfocó en lo práctico. Cazó 2 conejos cerca del campamento, manteniéndose siempre a la vista de la cueva, siempre alerta. Los despellejó y cocinó eficientemente, el olor de la carne asada llenando el espacio pequeño. Cuando ofreció comida a Sara, ella lo miró con desconfianza al principio, como si esperara algún tipo de trampa o condición. Pero el hambre eventualmente venció al miedo. Comió lentamente, probando cada bocado primero como si pudiera estar envenenado, y solo cuando nada malo pasó, comenzó a comer con verdadero apetito. El bebé, que todavía no tenía nombre que Takoda conociera, pasaba la mayor parte del tiempo dormido o alimentándose. Los bebés eran resistentes, pensó Takoda. Este pequeño había sobrevivido una caída por un acantilado, horas de frío nocturno, terror incomprensible, y ahora estaba ahí, ajeno en su inocencia, confiando completamente en que los adultos a su alrededor lo mantendrían a salvo. Esa confianza era a la vez hermosa y aterradora. Por la tarde,
Mientras Sara descansaba con el bebé junto a ella, Takoda salió a reconocer el área. Fue metódico, sistemático, borrando cualquier rastro de su paso la noche anterior. Tierra removida fue esparcida. Ramas rotas fueron camufladas. Pisadas fueron barridas. Si los hombres venían a buscar, no encontrarían un camino fácil. También estableció marcas de advertencia, pequeñas pilas de piedras en lugares específicos que le dirían si alguien había pasado. Sistemas de alarma primitivos pero efectivos, hechos de cuerdas y latas, que había recolectado de campamentos abandonados. No era un sistema perfecto, pero era mejor que nada. Cuando regresó al atardecer, Sara estaba despierta, sentada con la espalda contra la pared de roca, amamantando al bebé. Levantó la vista cuando él entró, y por primera vez no había terror inmediato en su expresión, solo cautela. Progreso, pensó Takoda. ¿Viste algo?, preguntó ella, su voz todavía ronca pero más fuerte que antes. Nada, ninguna señal de que alguien haya estado cerca. Ella asintió pero no pareció consolada. Sus ojos volvieron a la entrada, siempre vigilantes, siempre esperando. Takoda preparó té otra vez, esta vez añadiendo miel silvestre que había recolectado semanas atrás. El dulzor la haría más apetecible y proveería energía que Sara necesitaba desesperadamente. Mientras el agua hervía, finalmente habló. Necesito saber algunas cosas, no toda tu historia, no todavía. Pero necesito saber qué esperar. ¿Cuántos hombres? ¿Qué tan determinados están? ¿Qué recursos tienen? Sara miró al bebé en sus brazos, como si buscara fuerza ahí. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hace? Hace la diferencia entre prepararnos adecuadamente y ser sorprendidos. Entre sobrevivir y morir. Ella cerró su ojo bueno, respirando profundamente. Cuando habló, su voz era plana, como si estuviera reportando hechos sobre alguien más. El líder se llama Garrett Shaw. Es el capataz de un campamento minero a unos 20 kilómetros al este. Tenía 5 hombres trabajando directamente bajo él. 3 de ellos me arrojaron por el acantilado ayer. 1 murió hace 2 semanas. El 5.º no sé dónde está. ¿El campamento es grande? No. Es operación pequeña, ilegal probablemente. Buscan oro en tierras que no les pertenecen. Usaban mujeres como yo para cocinar, limpiar, y... Su voz se quebró. No necesitaba terminar la frase. ¿Cuántas mujeres hay allí? Había 4 cuando escapé. No sé si quedan todavía. Garrett tiende a deshacerse de las que causan problemas. Takoda sintió la furia fría que había aprendido a controlar durante años, amenazar con desbordarse. Se forzó a mantener su voz neutral. ¿Tienen buenos caballos? ¿Armas? Rifles, pistolas. Los caballos son buenos. Garrett se asegura de eso. Dice que un hombre en un mal caballo es un hombre muerto en el desierto. ¿Es rastreador? ¿Cazador? Sara asintió lentamente. Creció en estas tierras. Presume que puede rastrear cualquier cosa, que nada escapa de él. Hasta ahora, dijo Takoda. Ella lo miró. Algo que podría haber sido esperanza parpadeando brevemente en Mini no desentos, su expresión antes de ser aplastado por el miedo de siempre. No entiendes. Garrett no es solo violento, es obsesivo. Si piensa que alguien lo engañó, lo desafió, lo hizo ver mal, no para hasta corregirlo. Y yo, ¿tú qué? Las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas destrozadas. Yo vi algo que no debía ver. Escuché algo que no debía escuchar. Y él lo sabe. Por eso me arrojó en lugar de solo dispararme. Quería que fuera lento, que fuera doloroso. Quería que supiera que estaba muriendo por haber cruzado la línea. El bebé sintió la tensión de su madre y comenzó a inquietarse. Sara lo meció automáticamente, sus manos suaves a pesar de su dolor interior. ¿Qué viste?, preguntó Takoda, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Sara guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Hace 2 semanas, uno de los mineros, un hombre llamado Thomas, se enamoró de una de las mujeres, Elena. Era joven, dulce. Había sido maestra antes de que la secuestraran. Thomas decidió que la ayudaría a escapar. Planearon irse de noche, robar 2 caballos, dirigirse al pueblo más cercano. Hizo una pausa.
besando la frente del bebé como si necesitara recordar que algo bueno todavía existía en el mundo. Garrett los descubrió. No sé cómo, pero siempre sabe todo. Los esperó en el establo. Cuando llegaron, disparó a Thomas primero. En el estómago, no en el corazón. Lo hizo sangrar lento. Luego tomó a Elena y... Su voz se quebró completamente. Sollozó, abrazando al bebé con fuerza. Hizo que todos miráramos. Todas las mujeres, todos los hombres. Dijo que era una lección, que esto es lo que pasaba cuando alguien intentaba robarlo. Violó a Elena ahí mismo, en la tierra, junto al cuerpo de Thomas que todavía estaba muriendo. Y cuando terminó, le cortó la garganta como si fuera un animal. Takoda cerró sus puños tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Conocía hombres como Garrett. Había matado hombres como Garrett, y cada vez que pensaba que había visto la peor depravación de la que la humanidad era capaz, alguien le demostraba que siempre podía empeorar. Yo estaba en la ventana del barracón, continuó Sarah, su voz monótona ahora, en shock. Pensé que nadie podía verme, pero cuando terminó, cuando miró alrededor para asegurarse de que todos habían aprendido su lección, me vio. Nuestros ojos se encontraron. Y él sonrió. No dijo nada esa noche, ni la siguiente. Pero yo sabía. Sabía que estaba decidiendo qué hacer conmigo. Si matarme inmediatamente o hacer un ejemplo como con Elena. Tomé a Samuel. Esperé mi momento. Intenté correr. No llegué lejos. Me encontraron en menos de una hora. Y Garrett dijo que arrojarme era más poético. Dijo que una perra que presenciaba cosas que no le concernían merecía volar antes de estrellarse. Silencio llenó la cueva. Solo el crepitar del fuego y la respiración suave del bebé dormido rompían la quietud. Finalmente, Takoda habló. Ese hombre va a morir. No fue una declaración dramática. No fue una amenaza vacía. Fue simplemente un hecho, dicho con la certeza de alguien que había matado antes y lo haría otra vez si era necesario. Sarah lo miró y por primera vez algo de vida real brilló en su ojo. ¿Lo matarías? ¿Por mí? ¿Por Samuel? ¿Por extraños? Lo mataría porque hombres como él no merecen respirar el mismo aire que el resto de nosotros. Lo mataría porque cada día que vive es una ofensa a la memoria de las personas que ha asesinado. Y sí, lo mataría por ti, por tu hijo, porque he fallado en proteger a mi propia familia, pero no voy a fallar en proteger a la tuya. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Sarah otra vez, pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de algo más complejo. Alivio, gratitud, incredulidad, esperanza. No sé quién eres, susurró. No sé por qué decidiste salvarme, pero gracias. Gracias por no solo dejarme morir. Gracias por ser diferente. Takoda asintió, incómodo con la gratitud, sin saber cómo responder a ella. Necesitas sanar, dijo en cambio. Necesitas recuperar fuerzas, porque cuando vengan, y vendrán, necesito que seas capaz de pelear o huir, dependiendo de lo que la situación demande. ¿Me enseñarías? Preguntó Sarah súbitamente. ¿A pelear, quiero decir? Nunca he sostenido un arma. Nunca me han enseñado a defenderme. Toda mi vida he sido pasiva, víctima, alguien a quien le pasan cosas. Pero ahora tengo a Samuel, y no puedo seguir siendo esa persona. No puedo seguir esperando que alguien más me salve. Takoda la estudió. Vio determinación naciendo detrás del miedo. Vio fuerza escondida bajo las heridas. Vio a alguien que estaba empezando a transformarse de víctima a sobreviviente. Te enseñaré, dijo. Mañana comenzaremos. Por ahora, descansa. Sarah asintió, acomodándose mejor con Samuel en sus brazos. Por primera vez desde que había despertado, su cuerpo se relajó un poco, como si finalmente pudiera permitirse creer que quizás, solo quizás, había encontrado un lugar seguro. Takoda avivó el fuego, añadió más leña. La noche sería fría otra vez. Siempre lo era en el desierto. Pero mientras miraba a Sarah y Samuel durmiendo cerca del fuego, sintió algo que no había sentido en 5 años. No era felicidad. Todavía no. Quizás nunca sería felicidad completa otra vez. Pero era propósito. Era la sensación de que su vida tenía significado más allá de simplemente sobrevivir otro día. Era la posibilidad de redención. Y por ahora,
en esta cueva pequeña en medio de la nada, con 2 extraños bajo su protección y peligro acechando en las sombras, eso era suficiente. Takoda retomó su vigilancia, con el rifle cruzado sobre sus rodillas, sus ojos escaneando la oscuridad afuera. Los hombres vendrían, pero cuando lo hicieran, encontrarían algo que no esperaban. No una víctima indefensa, sino un guerrero que había olvidado cómo renunciar, y una mujer que estaba aprendiendo cómo pelear. Juntos, quizás, serían suficientes, o quizás no, pero intentarían, y a veces, el intento era todo lo que importaba. El amanecer del segundo día trajo consigo desafíos nuevos. Sara pudo levantarse por primera vez, aunque cada movimiento le causaba dolor visible. Insistió en caminar, en moverse, en no permanecer inmóvil como un inválido. Takoda la observó con aprobación callada. Conocía esa determinación. La había visto en guerreros heridos que se negaban a ser derrotados por sus heridas. Era una buena señal. Después de que Sara comió y alimentó a Samuel, Takoda sacó su revólver viejo. No era su arma favorita, prefería el rifle o el arco, pero era práctica para enseñar los fundamentos. Primero, aprenderás a sostenerla correctamente, dijo, demostrando. Muchas personas asumen que es intuitivo. No lo es. Si no sostienes correctamente, el retroceso puede quebrar tu muñeca o hacer que pierdas el arma. Sara observó intensamente, memorizando cada detalle. Tomó el revólver cuando Takoda se lo ofreció, sorprendida por su peso. Es más pesada de lo que pensaba. Todo lo que puede matar tiene peso, respondió Takoda, físico y de otro tipo. Pasó la siguiente hora enseñándole los fundamentos. Cómo pararse, cómo respirar, cómo apuntar, cómo no anticipar el retroceso, lo cual causaba que la mayoría de los principiantes fallaran sus tiros. No dispararás hoy, dijo finalmente. Primero necesitas que los movimientos sean automáticos. Cuando alguien te esté atacando, no tendrás tiempo de pensar en cada paso. Tu cuerpo tiene que saber qué hacer. Sara practicó los movimientos una y otra vez, ignorando cómo sus heridas protestaban. Takoda corregía su postura aquí, su agarre allá, siempre paciente, nunca frustrado. ¿Por qué eres tan bueno enseñando?, preguntó Sara durante un descanso, masajeando sus brazos doloridos. Mi abuelo me enseñó a cazar, a pelear, a sobrevivir. Fue paciente conmigo cuando yo era torpe. Aprendí que la paciencia es la diferencia entre un maestro y alguien que solo sabe hacer algo bien. Háblame de tu familia, dijo Sara suavemente. Si quieres, quiero decir. Mencionaste que perdiste a tu esposa y tu hijo. Takoda guardó silencio por largo tiempo. Parte de él quería cerrar esa conversación inmediatamente, proteger ese dolor privado como lo había hecho durante años. Pero otra parte, una parte nueva que Sara de alguna manera había despertado, quería compartir. Su nombre era Aiyana, dijo finalmente. Significa flor eterna en apache, y nuestro hijo se llamaba Nahuel, jaguar. Era fuerte, incluso siendo bebé. Curioso, valiente. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Aiyana era todo para mí. Nos conocimos cuando éramos jóvenes. Ella era hija del sanador de la tribu. Aprendió todo sobre hierbas y medicina. Era gentil pero feroz cuando necesitaba serlo. Y amaba a Nahuel con una intensidad que a veces me asustaba. De la forma buena, la forma que te hace darte cuenta de que si algo le pasaba a ese niño, ninguno de nosotros sobreviviría al dolor. Sara no dijo nada. Solo escuchó, dándole espacio para continuar si quería. Estuve cazando 3 días. Iba con 2 hombres de la tribu, siguiendo manadas de venado lejos de nuestro campamento. Cuando regresamos, encontramos... Se detuvo, tragando duro. Buscadores de oro habían pasado. Reclamaban que estábamos en sus tierras, aunque habíamos estado ahí por generaciones. Hubo discusión. Algunos de nuestros hombres pelearon. Los buscadores dispararon primero. Aiyana tenía a Nahuel en sus brazos. Intentaba correr, buscar refugio. Alguien le disparó por la espalda. Cayó sobre Nahuel, protegiéndolo incluso muriendo. Pero el peso, él era tan pequeño. Para cuando la encontré, ambos estaban... No pudo continuar. Las palabras se atragantaron en su garganta. Sara se acercó despacio, cuidadosa de no sobresaltarlo, y puso su mano gentilmente sobre la de él.
Lo siento mucho, susurró. No puedo imaginar ese dolor. Maté a los hombres que lo hicieron, dijo Takoda después de un momento, su voz plana. Los perseguí durante semanas. Cuando los encontré, suplicaron por misericordia. No les di ninguna. Hice cosas que todavía veo cuando cierro los ojos. ¿Te arrepientes? ¿De matarlos? No. ¿De cómo lo hice? A veces. Pero principalmente me arrepiento de no haber estado ahí, de no haber protegido a mi familia cuando me necesitaban. Ese es el verdadero peso que cargo. Sara apretó su mano. No fue tu culpa. Estabas proveyendo para ellos. Estabas siendo responsable. No podías saber. Lógicamente lo sé. Emocionalmente, bueno, las emociones no responden a la lógica, ¿verdad? No. Sara sonrió tristemente. Definitivamente no. Se sentaron en silencio compartido por un momento, dos personas que entendían el peso de trauma y pérdida. Takoda, dijo Sara finalmente. ¿Puedo preguntarte algo más? Pregunta. ¿Alguna vez has pensado en tener otra familia? ¿En volver a intentar? Él no respondió inmediatamente. Miró hacia el horizonte, hacia las rocas rojas brillando bajo el sol del desierto. Durante 5 años, la respuesta habría sido no absoluto. No podía imaginar abrir mi corazón a ese tipo de vulnerabilidad otra vez. Pero ahora, se volvió para mirarla directamente. Ahora no lo sé. Algo cambió cuando te encontré, cuando encontré a Samuel. Como si parte de mí que había estado congelada empezara a descongelarse. Sara sintió lágrimas picando sus ojos. Yo tampoco sabía si volvería a confiar en alguien, si volvería a sentirme humana. Pero contigo no tengo miedo, o al menos no el mismo tipo de miedo. ¿Tiene sentido? ¿Eso? Tiene perfecto sentido. Sus ojos se encontraron, sosteniéndose, comunicando cosas que ninguno estaba listo para decir en voz alta todavía. El momento fue interrumpido por Samuel despertando, llorando de hambre. Sara rió, limpiándose los ojos. El bebé hambriento espera por nadie. Así debe ser, dijo Takoda. Los bebés son honestos. Cuando necesitan algo, lo dicen directamente. Ojalá los adultos fuéramos tan claros. Sara tomó a Samuel, acomodándose para alimentarlo. Takoda, ¿puedo decirte algo? Siempre. Creo que Aiyana y Nahuel estarían orgullosos de ti, de lo que eres ahora, de cómo ayudas a otros, de cómo no dejaste que la tragedia te convirtiera en algo monstruoso. Takoda sintió un nudo en su garganta. Nadie le había dicho algo así en años. Gracias, logró decir. Eso significa más de lo que puedes saber. Ese día marcó un cambio sutil en su dinámica. Todavía eran cautelosos, todavía cargaban sus propios dolores y miedos, pero ahora también eran algo más. Eran aliados, compañeros, quizás, eventualmente, amigos. Y en el desierto despiadado, con peligro acechando y futuro incierto, esa conexión era más valiosa que oro. Los días siguientes cayeron en un ritmo. Takoda cazaba, enseñaba, vigilaba. Sara practicaba con el arma. Cuidaba a Samuel. Sanaba lentamente. Hablaban más, compartiendo historias pequeñas, aprendiendo el uno del otro. Takoda le enseñó palabras en apache. Sara le enseñó canciones que su madre solía cantarle. Le mostró cómo hacer pan simple con las provisiones limitadas que tenían. Él le mostró qué plantas eran comestibles, cuáles curaban, cuáles mataban. Era casi pacífico, pero ambos sabían que la paz era temporal, porque en el desierto nada permanecía quieto por mucho tiempo, y los hombres que querían a Sara muerta eventualmente vendrían a verificar su trabajo. Era solo cuestión de tiempo. El 8º día, las señales llegaron. Takoda las vio al amanecer mientras hacía su reconocimiento matutino. Marcas de cascos de caballo en tierra suave cerca del arroyo, demasiado frescas para ser viejas, demasiado deliberadas para ser casuales. Alguien había estado explorando el área sistemáticamente. No les dijo a Sara inmediatamente. No quería alarmarla sin necesidad. Pero cuando regresó, su expresión debe haber revelado algo porque ella lo supo. «Están cerca, ¿verdad?», preguntó, su voz firme a pesar del miedo obvio en sus ojos. Takoda asintió. «Estuvieron aquí. Probablemente ayer tarde, después de que oscureciera. Están siendo metódicos, cubriendo terreno sistemáticamente. ¿Cuánto tiempo tenemos?» «Días.
Quizás menos si tienen suerte o son más listos de lo que espero. Sara respiró profundo, centrándose. Entonces necesitamos un plan. No podemos solo esperar a que nos encuentren. Estoy de acuerdo. He estado pensando en nuestras opciones. Se sentaron juntos, con Samuel jugando cerca, ajeno a la gravedad de la conversación. Opción 1, dijo Takoda. Nos movemos más profundo en el desierto, hacia tierras que pocos conocen. Es arriesgado con un bebé, pero nos daría más tiempo. Y opción 2, preparamos este lugar como una fortaleza. Lo convertimos en trampa. Cuando vengan, los enfrentamos en nuestros términos. Sara consideró ambas opciones. Si corremos, eventualmente nos encontrarán. Garrett es paciente, obsesivo. No parará. Y Samuel es tan pequeño, el viaje podría... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Entonces nos quedamos, dijo Takoda. Nos preparamos. Los hacemos venir a nosotros. Y probablemente morimos, añadió Sara sin emoción. Probablemente. Pero al menos morimos peleando. Ella sonrió, una expresión triste pero determinada. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Ya viví suficiente tiempo de rodillas. Pasaron ese día y el siguiente preparándose. Takoda convirtió el área alrededor de la cueva en campo minado de trampas pequeñas, cuerdas para hacer tropezar, pilas de rocas que podían ser derribadas, alarmas improvisadas que harían ruido si alguien pasaba. Sara, a pesar de sus heridas todavía sanando, insistió en ayudar. Aprendió a establecer trampas, a camuflarlas, a pensar como un cazador en lugar de como presa. Cuando vengan, dijo Takoda una noche mientras preparaban las últimas defensas, necesito que hagas exactamente lo que te diga. Sin dudar, sin preguntar. ¿Puedes hacer eso? Sara lo miró directamente. Puedo. Pero también necesito que entiendas algo, Takoda. No voy a ser solo alguien que proteges. Si llega el momento, pelearé. Dispararé. Haré lo que sea necesario para proteger a mi hijo. Para protegerte a ti. Sara, no. Escúchame. Sé que no soy guerrera. Sé que probablemente solo te estorbaré. Pero no puedo vivir conmigo misma si solo me escondo mientras tú peleas mi batalla. Si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos. Takoda vio la determinación en sus ojos, la fuerza que había crecido durante estos días. Asintió lentamente. Juntos, entonces. Pero Samuel es la prioridad. Si las cosas van mal, tu trabajo es sacarlo, correr, esconderte, mantenerlo vivo sin importar qué. ¿Y dejarte morir solo? Si eso es lo que se necesita. No. Sara negó con la cabeza firmemente. No acepto ese plan. Sara, sé realista. Estoy siendo realista. Realísticamente, si tú mueres, no duraré mucho de todas formas. Garrett me encontrará eventualmente. Pero si peleamos juntos, si nos cubrimos mutuamente, quizás, solo quizás, ambos sobrevivimos. Y Samuel tiene 2 protectores en lugar de 1. Takoda quiso argumentar, pero algo en la lógica de Sara era sólido. 2 personas podían cubrir más ángulos que una. 2 armas eran mejor que una. Está bien, dijo finalmente. Lo hacemos juntos, pero con un acuerdo. La primera señal de que estamos perdiendo, tomas a Samuel y corres. No discutes, no dudas, solo corres. ¿Y tú? Yo me aseguraré de que tengas tiempo suficiente para escapar. Era un plan terrible con probabilidades peores, pero era todo lo que tenían. Esa noche, Sara no pudo dormir. Se sentó cerca del fuego, sosteniendo a Samuel, cantándole suavemente. Takoda la observó desde su puesto de vigilancia, viendo cómo la luz del fuego hacía bailar sombras en su rostro. ¿Takoda?, llamó ella suavemente. Sí, si no sobrevivimos mañana, si los próximos días, necesito que sepas algo. Él esperó, sin presionarla. Durante un año completo, deseé morir. Cada día en ese campamento, cada noche, rogaba que algo terminara mi sufrimiento. Incluso cuando estaba embarazada, incluso después de que Samuel nació, parte de mí todavía quería desaparecer. Y entonces me arrojaron por ese acantilado, y en esos segundos mientras caía, supe que estaba muriendo. Y me di cuenta de que en realidad no quería morir. Quería vivir. Quería que Samuel viviera. Y entonces tú estabas ahí, y me atrapaste. Hizo una pausa, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Me diste más que solo vida física.
Me diste razón para querer vivir. Me recordaste que todavía podía ser fuerte, que todavía valía algo. Así que sin importar lo que pase, gracias. Por verme como humana cuando todos los demás me trataron como objeto. Takoda sintió su garganta apretarse. Se movió para sentarse junto a ella, cerca, pero sin tocarla, respetando su espacio. Sara, tú me salvaste tanto como yo te salvé. Cuando bajé a ese acantilado, no fue completamente por altruismo. Fue porque había escuchado el llanto de un bebé, y me recordó a mi propio hijo, y no pude dejarlo morir también. No podía fallar otra vez. Así que necesitas saber que esto no es solo yo siendo noble. Es yo siendo egoísta. Es yo buscando redención. ¿Y la encontraste? ¿Redención? Él miró a Samuel durmiendo en los brazos de Sara, luego a la propia Sara, esta mujer, rota que estaba aprendiendo a reconstruirse. Creo que la estoy encontrando. Un día a la vez. Sara se inclinó contra él, apenas probando. Cuando él no se apartó, presionó más, permitiéndose buscar consuelo en su presencia sólida. Estoy asustada, susurró. Yo también. ¿De verdad? No pareces asustado nunca. El miedo es como el dolor. Aprendes a manejarlo, a ignorarlo cuando es necesario. Pero siempre está ahí. Se sentaron así largo tiempo, el guerrero solitario y la mujer sobreviviente, compartiendo calor y miedo y esperanza tenue bajo las estrellas del desierto. Finalmente, Sara habló otra vez. «Takoda, si sobrevivimos esto, ¿qué pasará después?» «No lo sé. No he pensado en el después en mucho tiempo. Quizás deberías. Quizás ambos deberíamos. Porque si no tenemos algo por lo que pelear además de solo supervivencia, ¿cuál es el punto?» Era una buena pregunta. «¿Qué querrías?», preguntó él. «Si pudieras tener cualquier cosa». Sara sonrió tristemente. «Algo simple. Un lugar donde Samuel pueda crecer a salvo. Donde pueda aprender y jugar y no conocer terror. Donde yo pueda simplemente ser. No una víctima. No alguien huyendo. Solo. Sara. Ese lugar podría existir», dijo Takoda lentamente. «Hay un pueblo, 3 días al oeste. Pequeño, tranquilo. Buena gente principalmente. Podrías comenzar ahí. Nueva vida. Nuevo nombre si quieres. ¿Vendrías conmigo?» La pregunta colgó en el aire entre ellos, cargada de significado. «Yo no sé si sería bueno en vida de pueblo. He estado solo tanto tiempo. Pero no quieres estar solo más. Puedo verlo. La forma en que miras a Samuel. La forma en que me miras a mí. No eres tan bueno escondiendo tus sentimientos como crees». Takoda rió suavemente, sorprendido. «Quizás no. Pero Sara, incluso si sobrevivimos, incluso si llegamos a ese pueblo, ¿estás segura de que querrías a alguien como yo en tu vida? ¿Alguien con tanto equipaje, tantos fantasmas?» Ella se volteó para mirarlo directamente. «Todos tenemos fantasmas, Takoda. La pregunta no es si los tienes, sino qué haces con ellos. Y tú los usas para hacerte mejor, para proteger personas, para darle significado a tu dolor. Eso es raro, eso es especial». Sus ojos se encontraron, sosteniéndose. Hubo un momento donde ambos sintieron la atracción, la conexión que había crecido entre ellos. Takoda quiso besarla, Sara quiso ser besada. Pero no lo hicieron. Todavía no. Porque todavía había demasiado sin resolver, demasiado peligro, demasiada incertidumbre. Pero la promesa estaba ahí, sin hablar pero entendida. Si sobrevivían, si el mañana llegaba, entonces quizás. Esa noche, durmieron cerca uno del otro, no tocándose pero compartiendo espacio, compartiendo calor, compartiendo esperanza frágil. Y afuera, en la oscuridad, hombres se acercaban. El tiempo de paz había terminado. El tiempo de sangre estaba cerca. Pero Sara y Takoda, cada uno a su manera, estaban listos. Listos para pelear. Listos para proteger lo que era importante. Listos para descubrir si su historia terminaría en tragedia o triunfo. Solo el amanecer lo diría. El 10º día, los vieron. 3 jinetes en el horizonte, moviéndose despacio pero con propósito, escaneando el terreno. Incluso desde la distancia, Takoda pudo identificar al líder por la forma en que los otros se posicionaban a su alrededor. Deferentes. Garrett. Sara los vio también. Se puso rígida,
todo color drenándose de su rostro. «Es él», susurró. «Vinieron. Sabíamos que lo harían». Takoda mantuvo su voz calmada, estable. «¿Estás lista?» Sara miró a Samuel, durmiendo pacíficamente envuelto en pieles en el fondo de la cueva. Luego tomó el revólver que Takoda le había dado, verificando la carga como él le había enseñado. «Lista». Takoda asintió con aprobación. En 10 días, Sara se había transformado. Todavía tenía miedo. Solo un tonto no tendría miedo. Pero ya no estaba paralizada por él. «Recuerda el plan», dijo. «Déjalos acercarse. Espera mi señal. No dispares hasta que estés segura de dar en el blanco. Cada bala cuenta». Los jinetes se acercaban lentamente, con cautela. Habían aprendido a ser cuidadosos en estas tierras, donde cada roca podía esconder un enemigo, cada sombra una trampa. Cuando estaban a 100 metros, se detuvieron. Garrett desmontó, ordenando a los otros dos que lo esperaran. Era arrogante, pensó Takoda, o muy confiado. Probablemente ambos. Garrett caminó hacia adelante solo, sus manos visiblemente lejos de sus armas. Una señal de que quería hablar primero. «¡Sara!», gritó, su voz llevada por el viento. «Sé que estás ahí. Vi las señales, vi tus huellas». Sara se estremeció al sonido de su voz, pero se mantuvo firme. «No necesita ser así», continuó Garrett. «Solo vuelve. Olvidaremos el pequeño intento de escape. Nadie tiene que morir hoy». Takoda casi rió ante la obviedad de la mentira. Hombres como Garrett nunca olvidaban, nunca perdonaban. «Y quien quiera que la esté escondiendo». Garrett giró en círculo lento dirigiéndose a las rocas. «Esto no es tu pelea. Ella es mi propiedad. Robe. Entrega a la puta y a su bastardo, y te dejaré vivir». Takoda sintió furia quemar en su pecho ante esas palabras. Propiedad. Como si Sara fuera ganado, como si Samuel fuera un objeto. Sara puso una mano en su brazo, deteniéndolo antes de que hiciera algo impulsivo. «No te molestes», susurró. «No vale la pena». Tenía razón, por supuesto. Las palabras de Garrett eran deliberadas, diseñadas para provocar, para hacer que alguien se rebelara. Cuando no hubo respuesta, Garrett suspiró exageradamente. «Así será», gritó. «Última oportunidad». Silencio. Garrett sonrió, una expresión que no tenía nada de humor y todo de anticipación cruel. «Está bien», señaló a sus hombres. «Búsquenla, revisen cada roca, y cuando la encuentren tráiganla viva. Quiero que vea lo que le pasa a personas que me desafían». Los dos hombres desmontaron, verificando sus armas. Comenzaron a avanzar, separándose para cubrir más terreno. Esto era ello, el momento final. Takoda miró a Sara una última vez. «Sin importar lo que pase, has sido valiente. Más valiente de lo que muchos guerreros que he conocido. Estoy orgulloso de conocerte». Sara sintió lágrimas, pero las forzó hacia atrás. «Y tú me diste esperanza cuando no tenía ninguna. Gracias, Takoda. Por todo». Él asintió. Luego se movió a su posición. El primer hombre activó una trampa 30 segundos después. Una cuerda escondida en tierra suelta lo hizo tropezar, cayendo fuerte. Antes de que pudiera levantarse, una pila de rocas cuidadosamente balanceada se desplomó, golpeándolo en la cabeza. No murió, pero estaba definitivamente fuera de combate. «¡Trampa!», gritó el segundo hombre, alertando a Garrett. Garrett maldijo, sacando su rifle. «Más cuidado, idiota, y encuentra de dónde vinieron esas rocas». El segundo hombre avanzó más lentamente ahora, probando cada paso. Inteligente. Sería más difícil de detener. Takoda tomó cuidadosa puntería con su rifle. El hombre estaba a 50 metros, parcialmente cubierto por rocas. No era un tiro fácil, pero Takoda había hecho más difíciles. Respiró, exhaló despacio, apretó el gatillo. El tiro resonó en el cañón. El segundo hombre cayó, agarrando su hombro, gritando. «¡Ahí!». Garrett apuntó hacia donde había venido el disparo. «¡Te vi, cobarde! ¡Sal y pelea como hombre!». Garrett comenzó a disparar salvajemente hacia las rocas donde estaba Takoda. Las balas golpearon cerca, demasiado cerca. Takoda se movió, reposicionándose. Sara, desde su propia posición oculta, vio a Garrett expuesto.
Estaba a 30 metros, concentrado en donde pensaba que estaba Takoda. Era su oportunidad. Sus manos temblaban mientras levantaba el revólver. Takoda le había dicho que esperara tiro seguro. Este parecía tan seguro como cualquier otro que tendría. Respiró como él le había enseñado. Apuntó. Apretó el gatillo. El retroceso la sacudió. El sonido ensordecedor. Pero había dado. Garrett gritó, agarrando su muslo. No era tiro mortal, pero lo había herido, lo había ralentizado. Giró hacia donde había venido el disparo de Sara, sus ojos encontrándola. Reconocimiento cruzó su rostro. Luego furia. ¡Tú!, rugió. Debías estar muerta. Te arrojé yo mismo. ¡Sorpresa!, gritó Sara, sorprendida por su propia valentía. Garrett levantó su rifle, apuntando directamente a ella. Pero Takoda disparó primero. Esta vez no falló. La bala golpeó el rifle de Garrett, arrancándolo de sus manos. Garrett miró sus manos vacías, incrédulo. Luego, para sorpresa de Takoda, comenzó a reír. «¡Así que es así!», gritó. «Un maldito indio y una puta rota. Pensaron que podían derrotarme». Sacó su pistola, pero su pierna herida cedió. Cayó de rodillas. Takoda se movió de su cobertura, caminando hacia Garrett con rifle levantado, siempre apuntando. Sara salió también, revólver en mano, moviéndose hacia Garrett desde ángulo diferente. Estaban ahora en triángulo. Garrett en el centro. Takoda a un lado. Sara al otro. Garrett los miró a ambos. Sangre fluyendo de su muslo. Dolor y furia guerreando en su expresión. «Deberías haberme matado cuando tuviste la oportunidad», escupió a Takoda. «Todavía puedo», respondió Takoda calmadamente. «Entonces hazlo. Adelante. Dispara a hombre desarmado». «No estás desarmado», señaló Takoda. «Todavía tienes pistola». Garrett miró su pistola, todavía en su mano. Sonrió lentamente. «Tienes razón. Todavía tengo esta». Levantó la pistola rápido, apuntando, pero no a Takoda, a Sara. El tiempo pareció ralentizarse. Takoda vio el cañón girando hacia Sara. Vio el dedo de Garrett apretando el gatillo. Vio la inevitable conclusión. No podía dispararle a tiempo. Estaba demasiado lejos. El ángulo era malo. Pero Sara no estaba. Había estado practicando durante días. Takoda le había enseñado bien. Y más importante, tenía algo por lo que pelear que era más importante que su propio miedo. Disparó. Una vez. 2 veces. 3 veces. Las 3 balas golpearon a Garrett en el pecho. Él miró hacia abajo, sorprendido, como si no pudiera creer que esta mujer que había abusado, que había arrojado por acantilado, que había considerado menos que humana, lo había matado. «Imposible», susurró. Luego cayó hacia adelante, muerto antes de tocar el suelo. Silencio llenó el cañón. Solo el viento. Solo la respiración pesada de Sara. Ella bajó el revólver lentamente, mirando el cuerpo de Garrett como si esperara que se levantara, que la atacara otra vez. Pero no lo hizo. Estaba verdaderamente muerto. Takoda se acercó a Sara con cuidado. Ella estaba temblando, shock comenzando a asentarse. «Se acabó», dijo suavemente. «Lo hiciste. Protegiste a tu hijo. Te protegiste a ti misma». Sara lo miró, lágrimas comenzando a fluir. Yo le disparé. Maté a alguien. Mataste a un monstruo. Hay diferencia». «¿La hay?» «Porque no se siente diferente. Solo se siente vacío». Takoda entendió esa sensación. La primera vida que tomaba había dejado el mismo vacío. «Ven», dijo. «Alejémonos de aquí». La guió de vuelta hacia la cueva, lejos del cuerpo de Garrett. El primer hombre que había caído bajo las rocas estaba empezando a despertar. El segundo, herido en el hombro, había comenzado a arrastrarse hacia los caballos. Takoda los dejó ir. No eran el verdadero problema. Con Garrett muerto, probablemente huirían. Volverían al campamento. Tomarían lo que pudieran y desaparecerían. Dentro de la cueva, Samuel había despertado y estaba llorando. Sara lo tomó inmediatamente, presionándolo, contra su pecho sollozando. «Se acabó, bebé», susurraba. Finalmente se acabó. Takoda verificó que los otros 2 hombres realmente estaban retirándose. Efectivamente, estaban montando caballos, uno ayudando al otro.
huyendo hacia el este tan rápido como podían. Dejaron atrás el cuerpo de Garrett, dejaron atrás sus provisiones, dejaron atrás cualquier pretensión de venganza o justicia. Eran simplemente hombres asustados huyendo de algo que no entendían. Cómo víctima podía convertirse en sobreviviente, cómo quebrado podía volverse entero. Takoda volvió con Sara. Ella había dejado de llorar, pero todavía sostenía a Samuel como si fuera lo único real en el mundo. «¿Qué hacemos con él?», preguntó, señalando en dirección del cuerpo de Garrett. «Lo enterramos», dijo Takoda. «No porque lo merezca, sino porque es lo correcto, porque no somos como él». Sara asintió lentamente. Pasaron la siguiente hora cavando tumba poco profunda. Takoda hizo la mayor parte del trabajo mientras Sara observaba, todavía procesando lo que había hecho. Cuando terminaron, Takoda dijo palabras breves en apache. No oración, no bendición, solo reconocimiento de que vida había terminado, que ciclo estaba completo. Sara no dijo nada. No había nada que decir. Volvieron a la cueva mientras el sol comenzaba a descender. Habían sobrevivido. Contra probabilidades imposibles, estaban vivos. Pero mientras se sentaban junto al fuego esa noche, ninguno se sentía victorioso, solo cansados, heridos, listos para que algo nuevo comenzara. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Sara finalmente. Takoda pensó sobre pueblo que había mencionado, sobre comenzar de nuevo, sobre posibilidad de futuro que no estuviera definido solo por sobrevivir. «Descansamos mañana», dijo. «Nos recuperamos. Y luego, cuando estés lista, caminamos hacia el oeste, hacia ese pueblo que mencioné, hacia nuevo comienzo. ¿Vendrás conmigo?», preguntó Sara, eco de pregunta anterior. «¿De verdad?». Takoda miró a Samuel, durmiendo pacíficamente. Miró a Sara, esta mujer que había mostrado más coraje que muchos guerreros. Miró al fuego, pensando en esposa e hijo que había perdido. Y supo que Ayanna querría que siguiera adelante. Querría que encontrara felicidad otra vez. Querría que honrara su memoria viviendo, no solo existiendo. «Sí», dijo finalmente. «Iré contigo. Ambos iremos. Juntos». Sara sonrió. Primero sonrisa genuina que él había visto desde que la encontró. «Juntos», repitió. «Me gusta el sonido de eso». Esa noche, Sara durmió sin pesadillas por primera vez en año. Y Takoda, sentado junto al fuego, manteniendo guardia una última vez, sintió algo en su pecho que no había sentido en 5 años. Esperanza. Real, genuina, posible esperanza. El mañana vendría. Y por primera vez en muy largo tiempo, ambos esperaban verlo. 3 días después comenzaron su viaje hacia el oeste. Sara había recuperado suficiente fuerza para caminar distancias largas. Samuel estaba sano, feliz incluso, sonriendo ante todo. Takoda cargaba sus posesiones. Armas, provisiones, las pieles que habían servido como cama. No era mucho, pero era suficiente. Mientras caminaban, hablaban de futuro, de cómo sería vida de pueblo, de qué tipo de trabajo podrían encontrar, de cómo criarían a Samuel. «Quiero que vaya a escuela», dijo Sara. «Quiero que aprenda a leer, a escribir, que tenga oportunidades que yo nunca tuve». «Aprenderá», acordó Takoda, «y aprenderá costumbres apache también. Idioma, historias, forma de honrar la tierra. Será puente entre 2 mundos. Como nosotros», dijo Sara tomando su mano. Takoda apretó su mano, reconociendo verdad en esas palabras. Eran puente, entre pasado y futuro, entre dolor y sanación, entre soledad y familia. El pueblo apareció al atardecer del 3er día. Era pequeño, como Takoda había dicho. Quizás 20 edificios, iglesia, tienda general, establo. Gente los miró cuando entraron. Forasteros eran raros, especialmente tan disparejos. Hombre apache con cicatrices de batalla, mujer blanca con marcas de abuso, bebé, que claramente era su todo. Pero el dueño de la tienda general fue amable. Ofreció trabajo a Sara ayudando en tienda. Un ranchero necesitaba a alguien bueno con caballos. Miró a Takoda evaluativamente antes de ofrecer posición. Había cabaña pequeña disponible para rentar. Una habitación, techo con goteras, ventanas rajadas. Pero era refugio. Era comienzo. Sara la miró, lágrimas en sus ojos. «Es perfecta». No lo era, objetivamente.
pero comparado con año en campamento minero, con días en cueva, con toda vida de apenas sobrevivir, era palacio. Esa primera noche en pueblo, en cabaña que era suya, Sara puso a Samuel a dormir en caja que habían convertido en cuna improvisada. Luego se volvió hacia Takoda, quien estaba parado torpemente en esquina, claramente sin saber cuál era su lugar aquí. «Quédate», dijo simplemente. «Sara, no quiero... La gente hablará así». «Que hablen», lo interrumpió. «He sobrevivido cosas peores que chismes. Y tú eres familia ahora. Si quieres serlo, quiero decir». Takoda cruzó la habitación en 3 pasos largos. Tomó su rostro entre sus manos gentilmente, dándole tiempo para alejarse si quería. Ella no se alejó. «Sara», dijo, su voz ronca con emoción. «No soy bueno con palabras. No sé cómo hacer esto, cómo ser normal. Pero sé que cuando te miro, veo futuro. Cuando miro a Samuel, veo propósito. Cuando pienso en mañana, por primera vez en años, quiero que llegue. Eso es suficiente», susurró ella. «Más que suficiente». Se besaron, finalmente, sin apuro, sin peligro acechando, sin nada excepto 2 personas que habían encontrado una a la otra, en momento más oscuro y decidido construir algo hermoso de ruinas. Cuando se separaron, ambos sonreían. «Bienvenido a casa», dijo Sara. Y Takoda, guerrero que había estado perdido por tanto tiempo, finalmente se sintió encontrado. Los meses siguientes trajeron desafíos, por supuesto. Ajustarse a vida de pueblo no fue fácil para ninguno. Sara luchaba con confiar en extraños, con permitirse relajar. Takoda luchaba con espacios cerrados, con ruido constante de civilización, con tener que seguir reglas de sociedad que no siempre tenían sentido. Pero también trajeron alegrías. Samuel dio sus primeros pasos en piso de madera de cabaña. Dijo sus primeras palabras. «Mama» primero, luego «Papa», mientras miraba directamente a Takoda. Sara floreció en tienda, descubriendo que tenía talento para números, para tratar con clientes. El dueño comenzó a confiarle más responsabilidad. Takoda probó ser invaluable en rancho. Caballos respondían a él de formas que asombraban al dueño. Era paciente, gentil, comprensivo. Lentamente, Pueblo los aceptó. Primero con cautela, luego con cordialidad genuina. Eran pareja extraña, sí, pero trabajaban duro, se cuidaban mutuamente, criaban a hijo con amor obvio. 1 año después de llegar, Sara y Takoda se casaron formalmente. Fue ceremonia simple en iglesia pequeña. Takoda usó camisa limpia que había ahorrado para comprar. Sara usó vestido que había cosido ella misma, azul como cielo del desierto. Samuel, ahora caminando y hablando en mezcla encantadora de inglés y apache, llevó anillos, cordones de cuero que Takoda había trenzado, ya que no tenían dinero para metal. No había muchos invitados. Dueño de tienda y su esposa. Ranchero. Algunas mujeres que habían comenzado a considerar a Sara amiga. Pero era suficiente. Más que suficiente. Cuando Cura preguntó si Takoda tomaba a Sara como esposa, él respondió en apache primero, luego en inglés. Sí, con todo mi corazón. Y cuando Sara fue preguntada si tomaba a Takoda, ella sonrió a través de lágrimas felices. Sí, hoy y cada día después. El beso fue dulce, prometedor, lleno de futuro. 2 años. Después, Sara dio a luz a hija. La llamaron Aiyana, honrando memoria de primera familia de Takoda mientras celebraban la nueva. Pequeña Aiyana era todo lo que bebé debía ser. Saludable, feliz, ruidosa. Samuel la adoraba inmediatamente, nombrándose a sí mismo su protector oficial. Takoda sostuvo a su hija, lágrimas corriendo libremente por su rostro marcado por el clima. «Gracias», susurró a Sara. «¿Por qué?» «Por darme razón para creer otra vez. En familia, en futuro, en amor». Sara besó su frente, luego la frente de Aiyana. «Tú me diste lo mismo. Estamos parejos». No estaban parejos, no realmente. Amor no funciona así. Pero eran socios, iguales, 2 personas que habían decidido que su historia no terminaría en tragedia, sino en triunfo. Los años pasaron. Samuel creció fuerte y sabio, aprendiendo tanto de libros escolares como de enseñanzas de Takoda sobre tierra y honor. Aiyana creció feroz y amable, con fuego de su madre y calma de su padre. Sara nunca olvidó de dónde venía.
Pesadillas todavía venían ocasionalmente, pero ahora, cuando despertaba en pánico, Takoda estaba ahí, sosteniéndola, recordándole que estaba a salvo, que era libre, que era amada. Takoda nunca olvidó su primera familia, pero aprendió que corazón es lo suficientemente grande para múltiples amores, que honrar pasado no significa quedar atrapado en él. Abrieron cuenta en Banco del Pueblo, ahorrando centavo por centavo. Eventualmente compraron cabaña que habían estado rentando. Luego agregaron habitación. Luego otra. Construyeron vida. Real, tangible, bella vida. Y un día, cuando Samuel tenía 10 y Aiyana 7, Sara encontró a Takoda sentado afuera al atardecer, mirando hacia desierto donde todo había comenzado. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose junto a él. «¿En qué tan lejos hemos llegado? En cómo día que te encontré pensé que solo estabas salvando vida. No sabía que estabas salvando la mía también». Sara tomó su mano, entrelazando sus dedos. «¿Te arrepientes de haber bajado ese acantilado? ¿De todo lo que vino después?». Takoda la miró, esta mujer que se había convertido en todo para él. Ni un solo segundo. Cada momento difícil, cada desafío, cada miedo, valió la pena por llegar aquí. Contigo, con nuestros hijos, con esta vida que construimos. «Yo tampoco me arrepiento», dijo Sara, «ni siquiera de las partes oscuras, porque me llevaron a ti». Samuel salió corriendo de casa, riendo, con Aiyana persiguiéndolo. Jugaban, gritaban. Eran niños libres sin conocer terror que sus padres habían enfrentado. Takoda los observó, corazón lleno hasta desbordarse. «¿Sabes qué?», dijo a Sara. «Creo que lo logramos. Realmente lo logramos». «¿El qué?». «Convertir dolor en propósito, oscuridad en luz, pasado roto en futuro hermoso». Sara recostó su cabeza en su hombro. «Sí», acordó. «Creo que lo hicimos». El sol se puso sobre pueblo pequeño en medio de tierras que los habían visto quebrados y los habían visto sanar. El mismo cielo que había presenciado caída ahora presenciaba triunfo, porque a veces, solo a veces, las personas que caen son atrapadas. A veces, las rotas son sanadas. A veces, el amor crece en lugares menos probables. Y a veces, contra todas las probabilidades, las historias que comienzan en desesperación terminan en alegría. Esta era una de esas historias, la historia de guerrero que olvidó cómo amar hasta que vida cayó literalmente en sus manos. La historia de mujer que olvidó cómo ser fuerte hasta que alguien le mostró que siempre lo había sido. La historia de familia elegida, de redención ganada, de futuro construido sobre esperanza terca. Y mientras el sol desaparecía y las estrellas comenzaban a brillar, Takoda y Sara se sentaron juntos, rodeados por sonidos de sus hijos jugando, sabiendo que mañana traería nuevos desafíos pero también nuevas alegrías, sabiendo que sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Porque eso es lo que familia hace, eso es lo que amor significa, eso es lo que sobrevivir y prosperar es realmente. Y mientras la noche los envolvía suavemente, ambos sonrieron, sabiendo que habían encontrado algo raro y precioso. Habían encontrado hogar, no en lugar sino en uno al otro, y eso era suficiente, más que suficiente, era todo.